Gracias, señora Presidente. Bueno, hoy la verdad que estamos sesionando por un tema sumamente sensible a nuestro país, a nuestra sociedad, como a la mayoría de los países del mundo que han visto siempre como una complicación resolver los temas previsionales. Pero igualmente quiero manifestar que el bloque de la Unión Cívica Radical tiene un firme compromiso con nuestros jubilados, merece nuestro respeto y fundamentalmente la seriedad para tocar este tema como corresponde, pensando en el bienestar de aquellos que justamente en la etapa más vulnerable necesitan estar bien. También es necesario reconocer que en nuestro país hay una gran cobertura del sistema previsional, un alto porcentaje de nuestros adultos mayores están cubiertos con algún tipo de beneficio, pero que, como sabemos y como venimos hablando, es un gran problema resolver la situación del sistema. Creo que vale la pena hacer una consideración histórica. Decía recién que muchos países tienen este problema del sistema previsional como una situación difícil de resolver y muchos países utilizan diversas fórmulas. Pero fundamentalmente, como tienen sostenibilidad, como tienen baja inflación, como tienen previsibilidad, muchas veces se quedan con un sistema. Evidentemente, hace mucho tiempo nos vienen diciendo que un problema grave que tenemos, y algo se mencionó aquí, es que la longevidad, o sea, vivimos más, la expectativa de vida, como la tasa de natalidad que se reducen, son un problema que van corriendo al sistema a un lugar donde es difícil resolverlo. Pero en nuestro país, como siempre, de banquina en banquina, nunca vamos por un camino certero. Pasamos de un tiempo a esta parte de las decisiones discrecionales, pasamos a la privatización del sistema, donde evidentemente hoy escuchaba que parecía que era de otro partido, no, es del mismo peronismo que en algún momento era de derecha y planteó como una solución que después la tuvimos que replantear y el sistema que era en algún momento era de reparto y privado, volvió a ser de reparto. Una cosa que evidentemente trajo una crisis tremenda al sistema y bueno, ahí fuimos luego por el 15% de recorte de todas las coparticipaciones de las provincias. O sea, las provincias tuvieron que aportar con un 15% de su coparticipación al sistema previsional, hasta un fallo judicial del año 2015, donde al gobierno de Macri le hicieron pagar ese 15% y devolver a las provincias. Fue en etapa. Pero después pasamos también en la época de Macri a un sistema, también a una fórmula que llevaba dos tipos de sistema de actualización, 14 toneladas de piedra. Pasamos luego a otro sistema, también a Cristina, que decía lo que recién mencionaba el senador Romero, no se puede pagar, entonces volvemos nuevamente a la discrecionalidad. Y en el medio de todo esto, nuestros jubilados mirando cómo se juega, digamos, en la ruleta de la administración pública su futuro. La verdad que deberíamos que reflexionar bastante con eso, ¿no? Cada gobierno, todos sin excepción, fueron adaptando a su caja cómo pagarles. Una gran irresponsabilidad siempre. Entonces, también quiero permitirme hacer otras menciones. Si bien el 95% de nuestros adultos mayores tienen una cobertura, también pasamos de dos etapas.
de una etapa primaria donde era tan engorroso y difícil y burocrático tener una pensión, una jubilación, porque también se adaptaba a que si teníamos caja podíamos pagar, entonces íbamos habilitando de acuerdo a los fondos que teníamos, al extremo populista de que el que tiene un derecho tiene pensión, el Estado se hace cargo, mándese a pagar pensiones, jubilaciones, y nos encontramos que hay pensiones que se hicieron con radiografía de perros. Entonces, vamos a... ¿Me dejan, por favor, hablar? Entonces, me parece que pasamos a una idea populista de darle a todos, no importa quién, siempre pensando en el sostenimiento político de un sector que gobierna. O sea, ese ya es el otro extremo, nunca importando verdaderamente de dónde íbamos a sacar los fondos. Y ahí, ¿qué hicimos? Triplicamos el número de personas pasivas en la Argentina o del sistema previsional. Lo triplicamos. Y en 10 años la Argentina no creció en el empleo privado. Por lo tanto, los contribuyentes quedaron estables y triplicamos los beneficiarios. Decían recién la fórmula contributiva, se desplomó obviamente, y sí creció el empleo público, se duplicó. O sea que le cargamos más al Estado la ineficiencia y los problemas, y en las espaldas del Estado culposo se hizo cargo de los problemas económicos, entonces contrató a la gente que no tenía empleo. O sea, otra vez, consecuencias gravísimas para el sistema previsional. Entonces, hoy, como la mayoría del tiempo, nos encontramos que para este país, más del 40% de sus gastos, o sea, de los 10 que le entra, más del 4 va solamente al sistema de seguridad social. Gravoso. Extremo, hay otros países que están menos del 30, pero además con una torta chiquita, bien chiquita. ¿Por qué? Porque el sistema contributivo muy bajo, el crecimiento económico bajo, por eso en términos de Producto Bruto es alto, es impactante. Por eso cuando debatimos este tipo de cuestiones, el gobierno de turno se pone los pelos de punta, porque cualquier peso que aumentamos en cualquier fórmula impacta directamente en las cuentas públicas. Obviamente, pensar responsablemente en cómo hacemos crecer la contribución significa cómo hacemos para que cada vez haya más crecimiento, empleo registrado que puedan contribuir, y también ver y verificar no solamente que hay 200 tipos de jubilaciones especiales o pensiones especiales, que son jubilaciones de gente que se jubila con 20 años de aporte, 25 años de aporte, que se le paga los últimos años a diferencia de otros. Bueno, distintas especialidades, más de 200. Tenemos que revisar. Para atrás nada, derecho adquirido. Para adelante vemos cómo podemos hacer para resolverlo. Y también cómo controlamos el sistema, que sea verdaderamente un sistema claro, que sea un sistema verdaderamente transparente, y que no sigamos desconfiando del sistema con este tipo de dar pensiones como recién los mencionaba. Por eso, me parece que los gobiernos de turno y nosotros como parte importante de la República y del Estado tenemos que seguir pensando en que no podemos decir, a ver cuánto tiene el Estado en su caja y en función de eso vemos lo que le pagamos a los jubilados. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en cómo agrandamos la torta, cómo hacemos para que el Estado crezca y pueda ser menos impacto y podamos pagarle mejor a los jubilados. Ese tiene que ser verdaderamente nuestro dilema o nuestro pensamiento. Pero siempre en algo que tenga que ver con la sustentabilidad, la previsibilidad, y para ello necesitamos equilibrio fiscal.
necesariamente tenemos que tener equilibrio fiscal, parar la inflación. Porque es muy fácil decir, no, vamos a aumentar, total después inflacionamos y le vamos pagando con la inflación y vamos nosotros con la inflación recaudando el Estado y con eso después vamos dándole anestesiadamente una mejora, pero el poder adquisitivo está claro, se dijo en todo lado acá, siempre fue en desmedro. La única forma de poder lograr esto es con estabilidad. Es importante que pensemos en cómo vamos a costear las cosas que decidimos aquí. Es muy importante. Pero mientras tanto, apoyamos que es un parche nuevamente de coyuntura, mientras trabajamos en el sistema integral de reforma. Obviamente vamos a apoyar el 8,1% de aumento, que fue la pérdida del primer semestre de los jubilados, la actualización mensual que ya estaba en el DNU. Y en esto tuvimos alguna diferencia en el bloque, por eso quiero hablar por mí, y bueno, lo explicaba recién el senador Zimmerman, respecto a la actualización anual de IPC más el RIPTE, que sería por índice de precio consumidor y también por el tema de cómo se calcula el poder adquisitivo de los jubilados a partir también de tener en cuenta el aumento salarial. Entiendo que podemos encontrar una fórmula intermedia, porque es necesario que si el país crece, y la inflación se queda, es importante que repercuta en una mejora en los jubilados. Pero también es cierto que el país se tiene que recuperar y una cuestión intermedia del 25% nos parece razonable. En lo personal hablo, no como bloque. Así como también la canasta básica, que puede ser algo realmente justo. Todos queremos que cobren mejor el jubilado, pero no sé si es sustentable. Y en ese sentido, me parece que es importante que en este caso, y lo hablo nuevamente como a título personal, esta canasta que está considerada con elementos que no son del mismo sistema, sino que tienen en cuenta fórmulas ajenas, podría impactar negativamente y no sé si realmente podemos afrontarlo a futuro. O sea, yo en ese caso me gustaría que el país crezca, seamos responsables en ese sentido y podamos trabajar a futuro. Ahora sí, con respecto al artículo 10, que tiene que ver con las cajas provinciales. Yo creo que acá la mayoría sabemos que en nuestro país en algún momento el gobierno nacional optó por habilitar a que las provincias, si quieren pasar sus cajas provinciales a la nación, lo podían hacer para que la administre la nación. Hubieron 13 provincias que no lo hicieron, dentro de las que está Corrientes. Y el acuerdo era que hay un impuesto al cheque de donde se saca los fondos para poder financiar los desequilibrios o los distintos de financiamiento que tienen esas cajas provinciales, los déficits. Acordado de acuerdo a un criterio por nación. Y como ese criterio es de nación, tiene que ir y confrontar y hacer la distinta auditoría a las cajas provinciales. ¿Qué pasó de un tiempo a esta parte? No se hacían las auditorías. Sabemos que desde el año 2016 hay auditorías pendientes. Pero para las provincias amigas había aportes, adelantos, y en muchos casos, cuando se haga la auditoría, no sabemos quién debe a quién, si la provincia a la nación o la nación a la provincia. No es el caso de Corrientes, por supuesto, porque nunca fuimos beneficiados, y por lo tanto nos daban algunas migajas para poder sostener nuestras cajas provinciales. Y obviamente necesitamos y reclamamos que esta administración, que se dice federal, nos convocaron al 9 de julio a Tucumán y tiene una visión federal respecto al país, que tenga en cuenta que este proyecto le da plazos, porque no puede quedar en una auditoría sine die y nunca resolver un tema que es de derecho de las provincias, que es como decía el senador Zimmerman, no es un costo, es una deuda que ya está.
y que además está financiada por un impuesto. Por lo tanto, hoy, si esto se continúa de esta forma, habrá que cambiar la forma de reglamentar y poner fechas concretas, perentorias, para que no se sostenga esto de no hacer la auditoría para hacer caja y después decir que no hay déficit fiscal con plata ajena. Me parece que ahí hay una clara demostración del Gobierno Nacional donde pretende apropiarse de fondos que no son suyos para vender un equilibrio fiscal inexistente, entre otras cosas. Así que reclamamos que el Gobierno Nacional avance lo antes posible con las auditorías concretamente. Sigo insistiendo que es necesario una reforma integral del sistema. Necesitamos realmente trabajar en una posibilidad en la que el sistema tenga mejor solvencia. Y eso significa, sin lugar a dudas, que crear los mecanismos para poder hacer que cada vez más argentinos tengan un trabajo registrado. Concretamente, eso va a redundar en un aporte donde hoy, actualmente, solamente 2/3 partes del sistema se sostienen con los aportes de las contribuciones de los trabajadores. Lo otro pagamos todos los argentinos con los impuestos. Entonces, es muy importante trabajar en ese sentido. Y ahí también por eso apoyamos la ley de base, que tenía que ver con algún tipo de mejora en cuanto a la posibilidad de que haya más trabajadores blanqueados o dentro del sistema, así como también hay incentivos para las empresas para que inviertan y para que también cada vez contraten a más trabajadores en la Argentina. Parece que el país merece crecer y en ese sentido de crecimiento también ser sustentable en el largo plazo. Yo creo que quiero hacer unas últimas consideraciones. Tiene que ver con algo que los argentinos tenemos que visualizar en nuestro futuro. Si los argentinos no podemos ver que el día de mañana, cuando nos jubilemos, vamos a poder estar bien, seguros, de tener un ingreso que nos permita vivir dignamente, es muy difícil creer en el sistema. Por eso es importante que no solamente trabajemos en las fórmulas para poder actualizar y poder darle un beneficio sin lugar a dudas merecido para los jubilados, pero pensemos también en un sistema que sea sostenible en el tiempo, porque tampoco de nada sirve seguir dando como una especie de dádivas que no creo que sean merecedores nuestros jubilados, sino que sepan realmente que el esfuerzo que a lo largo de su vida hicieron aportando al sistema se vea reflejado el día de mañana en un ingreso que le permita sentirse seguro de poder llevar una vida digna. Por eso es importante nuestra responsabilidad, porque además es difícil pensar en el mañana cuando vos ves la situación de nuestros jubilados. ¿Por qué harías un aporte? Muy probablemente, y lo escuchamos siempre, hace algo para ganarte tu jubilación, porque nuestra jubilación no nos alcanza. Entonces, a ver, buscá comprarte un departamentito para alquilar, el que pueda, por supuesto. Algunos harán una inversión, otras, pero siempre están buscando a ver cómo complementan una jubilación que no les alcanza, porque no confían en el sistema. Y al no confiar en el sistema, hasta muchos a veces no les importa no estar registrado y no contribuir a un sistema que no le devuelve la seguridad del mañana. Por eso es importante, y en esto quiero ser claro, me parece que tenemos que ser responsables todos, desde el gobierno, las empresas, los sindicatos, instituciones intermedias, pero fundamentalmente este Congreso que puede convocar a trabajar seriamente en un cambio en el sistema que permita el día de mañana tener esta seguridad. Y que el sistema sea seguro para todos, seguramente va a realimentarlo
y va a darle una certeza y seguridad en el largo del tiempo. Esto debe ser no solamente un compromiso social y moral a nuestros mayores. Realmente creo que tenemos que pensarlo seriamente cómo hacer para trabajar en ese sentido sin prejuicios, sin ideologías cerradas. Pensar realmente en que esto tiene que durar en el tiempo. Por eso creo que me permito cerrar diciéndoles que un país que cuida a sus mayores, a sus adultos mayores, tiene realmente en mira su futuro con esperanza y solidaridad. Parece que ese debe ser nuestra meta y con seriedad encarar este camino hacia la reforma del sistema integral y poder darle esa seguridad a nuestros jubilados, tiene que ser verdaderamente nuestra meta. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.